Vihino Ham Adonai Elohenu Alenu Mahasiyadenu Ponena Alenu Mahasiadenu Ponene. Vamos a tocar ahora la parte de la voluntad. Y vamos a empezar con los tipos de voluntad. Vamos a investigar un poquito qué es esa voluntad. Ese en hebreo se dice voluntad, razón. Razón se llama voluntad. Se escribe así. Razón. ¿Qué quiere decir razón? Razón, rats, quiere decir correr. Correr. Si yo volteo la palabra, zar quiere decir estrecho o un problema, una estrechez espiritual. Pero lo que estamos buscando es correr y quitar esa estrechez espiritual. Por eso la palabra Mitzrayim quiere decir, cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, Mitzrayim quiere decir Egipto, y estaban en donde, en una estrechez espiritual. Le quitaron la estrechez espiritual y quedó la palabra Valle, que es agua, y Dios le dio el agua espiritual, que es la Torah. ¿Ok? Vav nun que queda de la palabra razón, la Vav es el ser anfibia conector entre este mundo y el mundo superior, y la Nun es la letra que llega de arriba hasta más abajo, quiere decir que también un conector más profundo todavía con la presencia de Dios. Este lo conecta con el mundo superior y este hace que lo que lo conecta con el mundo superior llegue hasta este mundo y recibamos nosotros las bendiciones y la abundancia de los mundos superiores. Entonces, eso es lo que quiere decir la voluntad divina. Esto tiene un significado muy importante en la Torah de la Kabbalah, en la ley de la Kabbalah. Su significado es muy amplio, más que, como vimos ahora, le mostré aquí en un ejemplo, más que lo que nosotros conocemos nosotros en la vida cotidiana como voluntad. Nosotros decimos cotidianamente que no hay nada que pueda frenar la voluntad. Lo que uno se propone lo va a lograr, sea para bien o sea para lo contrario. ¿Ok? Eso es una fuerza muy grande. Por ejemplo, una persona compra una casa que se encuentra no en, como se dice, en construcción, en las últimas etapas de la construcción. Todavía no ha sido, faltan los detalles, falta lo del baño, etcétera. No, último paso. Lo que pasa, faltan son la decoración. Eso es lo que falta. ¿Ok? Eso es lo que vamos. Antes de este paso en el cual la persona, antes de esta etapa donde la persona está comprándola eso, por supuesto hubo una etapa de planeamiento. Y antes de esto, de pensamiento del constructor, del inversor, de todo, para construir, quiero construir.
quiero buscar un terreno, quiero construir. Quiere decir lo que llamamos comúnmente que estamos fijando las metas. Primero vamos a pensar, antes de construir esa casa, si esa casa va a ser con fines de vivienda o comerciales o industriales, etcétera, institucionales. Pero antes de llegar a la etapa, a ese paso del planeamiento, hay también un paso extra, que es la voluntad de querer construir esa casa. Si nosotros ordenamos los pasos que llevaron a la construcción de esa casa, encontraremos que la primera etapa es la voluntad de construir la casa. La segunda etapa es el pensamiento de esa construcción, es decir, reunir los datos requeridos y todas las posibilidades de los pros y los contras de la construcción. Y el tercer paso sería ya la realización del plan, que es la construcción en sí. Hay que hacer planos, hay que hacer materiales, etcétera, etcétera. Como decimos, en hebreo se dice Ma'abar minakoach el apoar, quiere decir pasar de lo potencial a la acción. En los pasos de la voluntad y del pensamiento de esa construcción, todo eso, la casa estaba en proyecto, por lo tanto, estaba en potencialmente existía la casa. Pero en el paso de la realización, de llevarlo a la práctica, se materializó, se realizó, se hizo real. Por lo tanto, la acción existe y existe. Pasó potencial a la acción. Si empezamos nosotros a pensar, alrededor de nosotros se encuentra que la realidad, sobre todo los aspectos, todos los ingredientes, todos los materiales, todos los métodos, pasaron por esto. Cuando la persona construye una casa, como decir, con fines de vivienda o fines de que sea una fábrica, empieza a preparar el terreno, prepara también carreteras de acceso, también hace otras acciones más simples, como escribe documentos o prepara desayunos, reuniones, almuerzos entre los que están involucrados en eso, para llegar a un acuerdo, para hacerlo mejor. Y todas esas acciones tienen un orden específico. Desde todo lo que tiene que ver de los reglamentos, las leyes de construcción, de la alcaldía, de todo el gobierno, etcétera. Y todo va pasando por un método, por un sistema y varias etapas. La primera podemos llamarla la voluntad de actuar. La segunda, el pensamiento, que incluye
los detalles de la realización, cuáles son los fines de esta realización. La tercera etapa es hacerlo, realizarlo, sacarlo a la realidad. Ahora, para esto tenemos que entrar a unos conceptos antes, que son la voluntad y la posibilidad, el potencial. Si nos preguntamos a nosotros mismos, si la persona realiza una acción, podemos sacar de esa acción una conclusión de su posibilidad, de su potencial de esa persona. Esa acción solamente podemos medir el potencial de esa persona. Por ejemplo, si un ingeniero construyó un puente pequeño y estrecho, de eso que él construyó un puente pequeño y estrecho, yo puedo concluir que ese ingeniero no puede construir un puente grande, y más grande que ese, más ancho que ese. Por supuesto, la respuesta es absoluta, que nosotros no podemos llegar a una conclusión, porque puede ocurrir que casualmente en esa situación se necesitaba un puente pequeño y estrecho. Y si necesitaríamos un puente más largo y más ancho, este ingeniero lo podría construir sin ninguna dificultad. En otras palabras, el trabajo que hizo este ingeniero, que construyó este puente estrecho, no podemos estudiar sobre su potencial ni su posibilidad, pero nosotros podemos estudiar sobre su voluntad. Quiere decir, este ingeniero quiso construir un puente. Este puente, a propósito, este puente y no otro, porque si no quisieran haberlo construido, no lo hubiera hecho. Debido a esto, nosotros podemos definir que voluntad es conseguir la finalidad, lo que yo quiero conseguir. Y no hay ninguna voluntad personal humana que no pueda conseguir lo que desee. Es decir, por la voluntad de la persona puede fallar, pero él va a insistir. ¿Por qué? Porque la finalidad que queremos conseguir, la finalidad deseada, es lo que limita a la voluntad y no la voluntad a la finalidad. Es decir, la finalidad de lo que deseamos es lo que va a limitar a la voluntad. Es una regla básica de todo éxito. En nuestro caso,
quiso el ingeniero construir un puente estrecho debido que la finalidad de la construcción del puente lo llevó a ello y limitó su voluntad hacia un puente como este a propósito y no a otro tipo de puente. Pero está dentro de la posibilidad de este ingeniero construir puente grande, mucho más grande que este, más largo y más ancho. Si concluimos todo lo que hemos dicho hasta ahora, primero, de las acciones de una persona podremos estudiar su voluntad. Es una persona que construyó un edificio para vivienda, eso es la voluntad de ese ingeniero, de ese inversor, de ese arquitecto, de los obreros, etc. La segunda es que podemos concluir que de las acciones de la persona no podremos estudiar sobre la generalidad de hasta cuánto es el potencial de las posibilidades de esa persona. A lo mejor yo sé un poquito más de lo que estoy diciendo aquí, pero yo me tengo que limitar ahora como maestro a lo que estoy diciendo aquí. Como el médico que va a tratar un resfriado, que es un médico muy notable y está acostumbrado a cirugías, etcétera, o va a tratar resfriados de cirugía. Pues no podemos deducir que no sabe hacer cirugía, tiene que ser cirujano. Entonces, la tercera es que la finalidad, ¿verdad? Y el objetivo a los cuales que requiere el ingeniero este que hablamos conseguir a través de su acción. Esto es lo que lo limita su voluntad y su rango de acción. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿No? Bueno, que lo repitan, me lo repitan. Es muy importante. Es muy fácil, parece muy fácil y muy obvio, pero el que comprenda esto ya es un paso gigantesco a lo que quiere al mundo amplio de las cámaras. Baruch Hashem de Olam, amén, amén.